Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Seguimos el día de hoy, miércoles 12 de agosto. Toca presentar el día de hoy a el doctor Carlos Salinas Rodríguez, quien es investigador del Laboratorio de Geotecnia de la Universidad Mayor de San Simón en la ciudad de Cochabamba. El doctor Carlos Salinas ha obtenido este grado en la Universidad Técnica de Delft de los Países Bajos y está dado en el ámbito de adaptación al cambio climático y resiliencia a inundaciones en ciudades sensitivas al agua. También cuenta con una maestría en Ciencias e Ingenierías del Agua de la misma Instituto de Educación del Agua, también de Delft. Él es máster en Educación Superior de la Universidad Militar de las Fuerzas Armadas en Cochabamba, Bolivia, y ha obtenido el grado de Ingeniero Civil de la Universidad Mayor de San Simón. Carlos Salinas ha trabajado durante varios años como investigador del Laboratorio de Geotecnia antes de iniciar su especialización en Europa, y actualmente, como ya lo había dicho, él ha vuelto a prestar sus servicios en esta institución. Es un gusto para mí presentar el día de hoy al doctor Salinas, porque además de ser un gran profesional, es un amigo personal con el cual hace más de 15 años compartíamos oficina en esta institución. Bienvenido, Carlos, gracias por estar aquí y damos pie a tu conferencia, Laboratorio de Geotecnia, 25 años explorando el país. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a todos los presentes en esta conferencia. En lo que es la tercera jornada de las conferencias geotécnicas bolivianas, la presentación que les voy a hacer lleva por título Laboratorio de Geotecnia, 25 años explorando el país. Lo que se ve en la portada es una fotografía que imagino para algunos de los presentes es conocida, la fachada del edificio donde trabaja el laboratorio y un emblema del laboratorio, el camión de sondeos CPT. Como bien mencionó Juan Carlos, actualmente trabajo como investigador en este laboratorio, retornando después de algunos años de ausencia en el exterior. Los objetivos de esta presentación son básicamente dos. El primero es el de compartir el desarrollo histórico del Laboratorio de Geotecnia en la Universidad Mayor de San Simón, en el marco de tres aspectos. El primero, como formador de especialistas; el segundo, el desarrollo de la investigación; y el tercero, como contribución en trabajos de consultoría, que básicamente son los mandatos de la universidad para responder a una de las acciones que es evidentemente dentro del marco de la Universidad Mayor de San Simón. El segundo objetivo es el de demostrar el trabajo del laboratorio en tres líneas de acción históricas, algunas de ellas, como es la gestión integral de cuencas, y otras más recientes, como es el trabajo de suelos tropicales y la automatización de equipos. Esto vamos a ver después el porqué de estas líneas de acción. El motivo de esta demostración es que mostrar que la interacción de la geotecnia es posible con otras ramas técnicas y de hecho es una necesidad. Y luego el fomento de la optimización de recursos disponibles. Esto sobre todo tiene que ver con el último factor mencionado de la automatización de equipos por las condiciones especiales del laboratorio y del país como una contribución a la investigación. Para eso, permítanme hacer un repaso breve, histórico, porque es importante contextualizar la existencia del laboratorio de geotecnia en el ámbito local cochabambino. La presentación lleva por título 25 años explorando el país, y estos 25 años, es cierto, van a ocurrir formalmente el próximo año, pero las actividades del laboratorio ocurrieron a principio del año 1996, 95, 96, por lo que 25 años es el periodo de actividad del laboratorio.
Formalmente fue fundado el 19 de septiembre de 1996 en el marco de un convenio de cooperación interuniversitaria entre las universidades de Gante y San Simón, dentro de un programa mucho más grande de cooperación internacional de la Corporación de Universidades Flamencas de Bélgica, el llamado FLIR. En la fotografía de la derecha lo que se puede ver es a los impulsores básicamente del laboratorio, los que aparecen, ¿verdad? William Van Impe, el promotor belga, el primer director del laboratorio, Mauricio Salinas Pereira, y se ve algunas cabezas de espalda del ingeniero Óscar Zabalaga, del ingeniero Sergio Antesana, y alguien que no aparece en la fotografía, pero siempre es un impulsor de las actividades del laboratorio, el doctor Gabriel Rodríguez. Este convenio marco tuvo dos fases para el laboratorio, que son importantes mencionarlas y que, bueno, espero que sea un hilo conductor para lo que vamos a ver después. La primera fase ocurrió entre los años 1997 y 2002, con propósitos muy claros, entre los que se cuenta implementar programas de educación e investigación. Obviamente, al ser un programa universitario, se esperaba el fomento de la rama de la geotecnia en la ingeniería civil dentro de la Universidad Mayor de San Simón, el fortalecimiento de los recursos humanos, y algo muy obvio que se vio en la primera lámina, el establecimiento de un laboratorio de mecánica de suelos orientado a investigación en el campo de la geotecnia ambiental. Las fotografías tienen, para los que han pasado por el laboratorio de geotecnia, reconocerán a las personas que aparecen en la fotografía, el profesor William Van Impe, y uno de los técnicos que es emblema del laboratorio, Raúl Jiménez, que, bueno, ha sido formador básicamente de muchos de los colegas presentes en esta sala. En la fotografía inferior lo que se muestra es el primer gran proyecto de investigación del Laboratorio de Geotecnia en el campo de la geotecnia ambiental. Es la caracterización física y mecánica de los residuos sólidos de Cochabamba en el relleno sanitario de Caracara. En aquel entonces no era propiamente un relleno sanitario, sino un vertedero municipal. Y lo que se aprecia en la fotografía es unas actividades de extracción de muestras por métodos de excavación para la determinación del peso unitario de los residuos sólidos y la clasificación visual y manual. Entenderán que es un proceso arduo de presencia en el vertedero municipal y que con algunas molestias olfativas, sobre todo en los ambientes del laboratorio. Muestro esta fotografía para identificar el primer gran proyecto de investigación del laboratorio en el campo de la geotecnia ambiental. Hoy sabemos que el relleno sanitario representa hasta cierto punto un problema, no tanto desde el punto de vista técnico, sino social, político, etcétera, que no cabe mencionar más en esta presentación, pero en aquel entonces era simplemente un vertedero y con técnicas básicas es lo que se hacía, simplemente el vertido de los residuos y una compactación con material de agregado entre 20 y 30 centímetros con compactación posterior. Entonces, el primer gran proyecto, por así decir, de investigación en el campo de la geotecnia ambiental fue este de la caracterización de los residuos sólidos. Luego existe una segunda etapa, que es la etapa de consolidación. Cada una de estas etapas con duración de 5 años. Esta segunda etapa ocurrió entre el 2002 y 2007, también con objetivos claros que son diferentes a los de la primera fase. Evidentemente, aquí se pretendía consolidar la presencia del laboratorio de geotecnia en el ámbito local y la interacción con proyectos de servicios con estándares de calidad y la posibilidad de participar en proyectos de investigación a nivel nacional e internacional con un componente extra que es el del realizar publicaciones también en revistas especializadas. Los que hacen investigación deben saber
que, bueno, normalmente, aunque es un mundo cruel, se juzga la investigación por las publicaciones y la calidad de las revistas en las que se publica, y la ambición inicial del laboratorio era también conducente a publicaciones de elevado estándar de calidad. El laboratorio inicialmente, como les mencioné, se consolidó con presencia local, como es natural. El ámbito de acción local natural es el municipio de Cochabamba, con interacción a partir de formación básica a nivel de licenciatura y en algún momento en grado de maestría en Cochabamba. El mapa que ven en la figura, en la pantalla, perdón, tiene por intención mostrar los principales proyectos básicamente que ha trabajado el laboratorio de geotecnia. Si bien hay algunos departamentos donde no hay puntos marcados, el laboratorio ha trabajado en todo el país básicamente, desde Pando hasta Tarija, desde La Paz hasta Santa Cruz, y con algunos proyectos muy característicos que debido a la envergadura son representativos, por ejemplo en Sucre con la fábrica francesa, o en Santa Cruz con varios proyectos carreteros, sobre todo en el Chaco y en el oriente de Santa Cruz, luego en el Salar de Uyuni y más recientemente en la parte nororiental del país, en Beni, con proyectos de desarrollo vial que vamos a ver más adelante también. Y evidentemente en el departamento de La Paz también. Esto marca o ha marcado históricamente el desarrollo de este laboratorio, iniciando desde Cochabamba, ganando un cierto reconocimiento y yendo a trabajar y sentando presencia en los demás departamentos y ciudades. Evidentemente, el propósito de esta lámina es también mostrar que para todos es conocido que en la actualidad existen múltiples laboratorios de mecánica de suelos y de geotecnia, algunos de ellos con personas que han sido formadas directa o indirectamente en este laboratorio, lo cual quiere decir que hasta cierto punto el laboratorio de geotecnia ha sentado una escuela positiva para el desarrollo de la rama geotécnica en el ámbito local y nacional. Luego existió una tercera fase, ya como salida de la fase del proyecto grande de cooperación belga, a través del concurso de proyectos de investigación. Este fue el primer proyecto concursado por el Laboratorio de Geotecnia a nivel internacional, que es el proyecto de iones de riesgos por movimientos en masa, con el acrónimo PRIMA, también financiado por el Consorcio de Universidades Flamencas de Bélgica, pero ya de manera independiente como proyecto y no como centro. Es un proceso de concurso por fondos en el cual participan universidades y centros de investigación de todo el globo. Por lo tanto, es altamente competitivo y el laboratorio fue acreedor a esos fondos. Este proyecto sigue la línea de investigación de lo que podría denominarse geotecnia ambiental, pero ya con unos objetivos mucho más específicos y orientados a la gestión integral de cuencas. Si bien en el título y en el manejo del proyecto no hubo una concepción tal como gestión integral de cuencas, lo que podemos ver es que el ámbito de trabajo sí fue una cuenca y el tipo de actividades trabajadas permiten y debieron permitir hacer una gestión de forma integral de la cuenca seleccionada para este caso. Lo importante de ver, más allá del el listado de los objetivos principales de este proyecto, es que el laboratorio comienza a fortalecer una línea de investigación de movimientos en masa y aparece un componente que me parece importante, que es el de los factores socioeconómicos. Aquí creo que vale la pena hacer un paréntesis para dar una visión respecto de la formación del ingeniero geotecnista, que algo se dijo ya, el doctor Esfriso mencionó, y es cierto en el ámbito nacional,
que los ingenieros geotécnicos formados tienen base de la ingeniería civil, y esto produce ciertos vicios de formación. Uno de ellos es considerar la parte técnica como la más importante de los proyectos integrales por sobre otros factores. En este proyecto se trató de interactuar con otros factores como son los socioeconómicos, que evidentemente en un proyecto a nivel cuenca tiene tanta importancia como los factores netamente técnicos. De aquí que viene una visión de, o un intento, digamos, de cambiar la formación del ingeniero civil geotecnista a darle unos conceptos más sociales y no únicamente técnicos, que si bien es cierto, es válido, necesita también de este otro componente. La cuenca seleccionada para este proyecto fue la cuenca Tolapujro con objetivos específicos y lo que les decía, un enfoque multidisciplinario y a multinivel de la interacción con otros centros de la Universidad Mayor de San Simón, como Laboratorio de Suelos de Agronomía o la Escuela Técnica Forestal o el Laboratorio de Calidad de Aguas de la misma universidad, implica un reconocimiento de la existencia de múltiples disciplinas que tienen visiones diferentes respecto del mismo problema. Les presento aquí la cuenca. Es una cuenca con un área de 13 kilómetros cuadrados, con altitudes variables entre 2.700 y 4.300 metros sobre el nivel del mar, con una pendiente media de 42% y unas actividades agrícolas y pastoriles propias de la cuenca. En el mapa lo que se ve es la cuenca del río Rocha. La cuenca del río Rocha es la principal cuenca del departamento de Cochabamba y es más grande de lo que aparece en el mapa, según quien denomine, quien haga el procesamiento de los datos, se llega incluso a considerar parte del Valle Alto como porción importante de esta cuenca del río Rocha. Lo que les quiero señalar con el mapa es lo siguiente. Bueno, en color rojo evidentemente está la cuenca Tolapujro, aquí en la parte central, y el desarrollo urbanístico del área metropolitana Canata de Cochabamba. Esta área metropolitana consta de 7 municipios, desde Sacaba, pasando por Cercado, Tiquipaya, Villacoyo, Sipe y llegando incluso más allá. Son 7 municipios y este mapa lo que muestra es algo importante, que es la mancha urbana desarrollada a principios de este siglo. Entonces, para los que conocen Cochabamba, los que viven en Cochabamba, pueden hacerse la idea de que la mancha urbana actual es mucho más grande de lo que está representado en este mapa. En este mapa sí, y a tal punto que los límites intermunicipales o de áreas urbanas casi son irreconocibles entre Cercado Quillacollo o Cercado Sacaba, por ejemplo, y ahora un proceso de urbanización agresivo hacia Tiquipaya. Lo que les quiero mostrar con esto es que existen factores mucho exteriores al campo de acción de la ingeniería propiamente, como es el desarrollo urbanístico, lamentablemente en nuestra ciudad y en nuestro país muchas veces desordenado, que tiene un impacto grande en la ocurrencia natural de los problemas. El trabajo de gestión integral de cuencas tiene que ser capaz de evidenciar este tipo de problemas. Existe, es cierto, y ahora parece ser una tendencia a trabajar los temas relacionados con el cambio climático como una respuesta casi mágica a la ocurrencia de múltiples problemas. Pero en este mapa lo que les muestro es que existen otros problemas que pueden tener tanto o más impacto que el cambio climático, como los procesos urbanísticos. El producto de este proyecto es uno tradicional de gestión integral de cuencas desde la perspectiva de geotecnia. En este proyecto se contrató vuelos de aerofotografía a escala 1:10.000
Y a partir del análisis de estas fotografías se realizó un estudio a detalle de la geología y geomorfología de la cuenca. Este proyecto sirvió para que el Laboratorio de Geotecnia adquiriera nuevos equipos, nuevas herramientas y nuevas habilidades en el personal que se encargó de llevarlo a cabo. Cabe mencionar al ingeniero Ludier Suárez, entonces ingeniero, al ingeniero Carlos Pérez y muchos otros colegas actuales que han trabajado su proyecto de grado en el paraguas de este proyecto. Entonces aquí lo que podemos ver es algo que se va a repetir en las próximas láminas. Las herramientas de monitoreo de movimiento en masa con los sistemas de inclinometría, en este caso biaxiales, y lo que pueden ver evidentemente es un equipo de hace, bueno, 15 años atrás, más o menos. Entonces, es conocido que este tipo de equipos ha sufrido también con la investigación específica para dar respuesta a ciertas características. Entonces, estos equipos ya son mucho más modernos, la forma de adquirir los datos y de realizar las lecturas se puede hacer remotamente, ya no físicamente en el lugar como ocurría y ocurre con este equipo, y una instrumentación que permitió realizar el monitoreo de estos movimientos. Un segundo proyecto que les quiero comentar dentro del campo de la gestión integral de cuencas es uno dedicado ya desde el punto de vista de servicios. El primero era desde el punto de vista de la investigación. Al ser un laboratorio que en el marco normativo de la universidad tiene que generar sus recursos propios para su sostenimiento, la competencia y la participación en proyectos de consultoría básicamente es algo necesario. Este proyecto yo lo he conocido básicamente por los archivos existentes en el laboratorio y es un proyecto grande en el Departamento de La Paz, entre los límites de las ciudades de La Paz y El Alto. Es un manejo específico de gestión integral de cuenca de Alpacoma, en la ciudad de La Paz. Lo que muestra esta lámina es la necesidad de integrar múltiples disciplinas. Está el laboratorio de geotecnia, pero también está el laboratorio de hidráulica. Obviamente la cuenca es un espacio físico donde ocurren procesos hidráulicos, hidrológicos y, bueno, de actividad humana, evidentemente. Entonces, la necesidad de una visión de múltiples disciplinas es importante para lograr el concepto de gestión integral, y encabezados por el grupo ANTEA. Esta es la cuenca de estudio. Si se dan cuenta, es una escala mucho más grande que en el anterior proyecto. Aquí estamos hablando de una extensión aproximada de 82 kilómetros cuadrados entre los límites de La Paz y El Alto. Y aquí hay algo importante también que me gustaría transmitirles, y es la importancia del contexto local. El contexto local de la ciudad de La Paz es muy diferente al contexto de la ciudad de Cochabamba. Las características geológicas de la ciudad de La Paz y la presencia de múltiples cursos subterráneos en casi toda la ciudad de La Paz hacen que los problemas geotécnicos necesiten una visión mucho más amplia que la que tiene el ingeniero geotécnico que llega a la geotecnia desde la ingeniería civil. Es por eso, supongo, que en La Paz la visión de la geotecnia es principalmente desde la geología. Evidentemente, sin ser visiones contrapuestas, lejos de ser visiones contrapuestas, deberían ser visiones complementarias, más aún entendiendo la ocurrencia de problemas en una cuenca como esta, con problemas muy específicos y ocurrencia de una geología muy particular. La ciudad de La Paz, para quienes visitan incluso de forma de turista, resulta muy peculiar ver esas laderas y, bueno, lo que está por debajo de las laderas es unos cursos de agua múltiples,
lo cual complica el trabajo geotécnico. En talla es uno de los tantos posibles resultados, una de las tantas figuras obtenidas en realidad en este servicio de consultoría. Y si bien parece algo simple, es un análisis de estabilidad de un talud. Lo que vemos es un factor de seguridad. Lo que quiero transmitirles con esta figura es el trabajo arduo que existe detrás de una figura como esta. Obtener los resultados con modelos, en este caso con GeoSlope o Plaxis, que es lo que se trabajó en este proyecto, requiere de unas actividades presenciales en campo que generalmente el ingeniero geotécnico no asocia. Por comentarios de colegas que han participado en este proyecto, las condiciones físicas propias de la cuenca hacían que, bueno, que la práctica de la geotecnia sea un tanto difícil para alguien que va desde Cochabamba. Entonces es una visión que hay que tener también, que la obtención de una figura como esta tiene un trabajo por detrás muy arduo. Vemos la caracterización de los materiales, en este caso con pesos unitarios, cohesión y ángulos de fricción interna, pero la obtención de estos parámetros obviamente necesita un trabajo muy difícil en campo de obtención de muestras con procedimientos que garanticen la mejor representación de esos parámetros en el análisis en modelos como el que se ve en la pantalla. El laboratorio siguió trabajando con una visión de análisis de movimientos en masa. El proyecto que ven en la pantalla es el Proyecto Integral de Estudios de Movimientos en Masa, PIEM, desarrollado en el municipio de Independencia, dentro del marco de un financiamiento europeo, si bien no directamente para digamos, para implementar equipos en el laboratorio, sí para el intercambio de conocimiento y de personal académico y de investigación. Y a través de algunas colaboraciones con la industria, la posibilidad de presencia de expertos internacionales, sobre todo en este caso de expertos italianos. El municipio de Independencia tiene las características descritas en la pantalla. Es un municipio relativamente pequeño. Lo que se puede ver es una longitud, longitudinalmente tiene unas dimensiones de 800 metros aproximadamente y en ancho 600 metros, con diferencia de altura de aproximadamente 200 metros. Lo que les quiero mostrar con esta figura es que el área urbana, y vamos a ver después, está dentro de una zona que es susceptible de movimiento por características propias de la región. En esta próxima figura lo que les muestro es algo que también me parece importante, que sirve como mensaje para los ingenieros que practican la geotecnia. Este es un mapa geológico, la carta geológica boliviana, localizado el municipio de Independencia, nos permite establecer el tipo de materiales, en este caso del cuaternario, con presencia de cantos, gravas, arenas, y dentro de la formación Ansaldo con algunas areniscas. Normalmente lo que sucede con el ingeniero geotecnista es que no ve más allá de las escalas de espacio y tiempo de la vida útil de los proyectos. La vida útil de los proyectos en ingeniería civil tienen una proyección de 50, 100 años y el ingeniero civil no ve mucho más allá. En problemas como el de la gestión integral de cuencas, es necesario hacer una integración con una visión que viene desde el campo de la geología. Y todos sabemos que la geología maneja escalas de espacio y tiempo mucho mayores o al menos diferentes de los de la ingeniería civil. El reto aquí es hacer una buena complementación de estas dos tendencias, el ingeniero geotécnico que llega desde la ingeniería civil y el ingeniero geotécnico que llega desde la geología. Normalmente existen
por así decir, pugnas por determinar cuál visión es la correcta o no. Creo yo que no existe algo como la visión correcta, sino visiones diferentes para problemas. La comentariedad es debería. Ejemplo, mi intención es mostrarles justamente esto. Los procesos geológicos tienen unas escalas de espacio y tiempo que son mucho más grandes que las de la ingeniería civil. Entonces, esto nos tiene que ayudar a determinar lo siguiente. ¿Cómo va a moverse cómo va a ocurrir el movimiento en masa en una situación como la que les muestro en la pantalla? Este es un trabajo realizado por colegas del Laboratorio de Geotecnia eh, que han podido determinar con ayuda de expertos los campos susceptibles de movimiento. Hay dos flancos principales, el flanco central, que es el que se mostraba al inicio, donde está el poblado principal de Independencia, en un largo de 800 metros y en un ancho de 600 metros aproximadamente. Y un segundo flanco un tanto menor, en la pantalla a la derecha, que es un movimiento mucho menor, de una masa menor, quiero decir, pero que es susceptible de ocurrir. Aquí en los círculos amarillos se identifica infraestructura que podría denominarse hasta cierto punto crítica. Aquí en la parte central también hay una estructura que probablemente es una escuela que también debería estar marcada en amarillo. Y lo que vemos en las fotografías de la derecha es que este tipo de movimientos ocurren casi de manera imperceptible, continua. Y la forma en que nos damos cuenta es cuando vamos a revisar las infraestructuras y vemos, por ejemplo, unas columnas, vigas que ya tienen unas fisuras que van más allá de lo que es aceptable. Obviamente, aparentemente este es un mercado, una columna de un mercado de reciente construcción, pero ya ha sido afectado. Aquí hay problemas múltiples, desde probablemente las técnicas constructivas, pero esto no es una no es obvio para que realmente existan esto. Está levantado, las actividades principales ocurren en la parte susceptible a movimiento por las condiciones geológicas, y las condiciones geológicas son difícilmente modificables por cuanto ocurren en espacio y tiempo diferentes, ¿verdad? Entonces, las soluciones es un trabajo muy delicado que se tiene que trabajar, y de hecho es lo que hacen mis colegas que están a cargo del proyecto con las autoridades municipales de Independencia. Entonces, cuando uno trabaja con autoridades municipales, tiene que hacer gala de unas habilidades que normalmente la ingeniería no le da. El trabajo tanto de relacionamiento y convencimiento, por así decirlo, en marcos que no son técnicos netamente. El trabajo continuó en este estudio de Independencia con el propósito de caracterizar los movimientos en masa, y generalmente, como hemos visto hasta ahora, el resultado geotécnico para un manejo integral de cuencas está visto como unos mapas que representen la susceptibilidad de movimiento asociados a factores de seguridad. Esto es posible de hacer por múltiples métodos. En este caso, mis colegas decidieron escoger una herramienta de libre uso que se llama Scoops 3D, que es de libre acceso y que hace uso de modelos digitales de terreno que se pueden obtener a su vez de imágenes satelitales si es que uno no levanta el terreno por sus propios medios, y puede obtener el movimiento, factores de seguridad globales para toda el área de análisis. Lo que vemos aquí son 4 estados de carga
con saturación, sismo y la combinación de saturación y sismo, evidentemente más las condiciones naturales. Y cabe hacer notar aquí estos resultados preliminares. Existen dos combinaciones que tienen factores de seguridad menores que 1, lo cual es una alarma. Evidentemente son factores de seguridad mínimos, ¿verdad? Y si vemos las figuras, podemos identificar las zonas donde ocurren estos factores de seguridad. Existe un dicho común en la gestión integral de cuencas, y es que es necesario gastar la suela del zapato cuando uno hace gestión integral de cuencas. Un trabajo como este no puede dejarse en figuras más o menos bonitas, coloridas o no. Tiene que haber un proceso siguiente de verificación de los resultados de forma presencial por el ingeniero que está a cargo del proyecto. Este proyecto además ha tenido una fase de monitoreo de los movimientos en masa con el mismo equipo que les mostré al principio que se utilizó en el proyecto Prima. Una de las limitaciones de un laboratorio como el de la universidad es que los procesos administrativos son a veces demasiado pesados como para actualizar los equipos. Y es así que en este equipo, en este proyecto, 15 o 16 años después, se sigue utilizando el mismo equipo que de monitoreo de movimiento de masa de los inclinómetros. No es bueno ni malo, se puede hacer eso. Simplemente les quiero mostrar que el desarrollo histórico de un laboratorio como el de la universidad depende mucho de las condiciones administrativas, evidentemente. Finalmente, para cerrar este capítulo de gestión integral de cuencas, lo que les muestro es un proyecto que está siendo trabajado actualmente. Es un proyecto que ha sido facilitado y ampliamente por el doctor Gabriel Rodríguez Roca, que algunos de los presentes también lo deben conocer o lo deben ubicar. Es un consorcio internacional de universidades y de institutos de investigación que tiene un objetivo particular, que es el de desarrollar nuevas metodologías y tecnologías para facilitar el proceso de toma de decisiones. A diferencia de los proyectos anteriores, aquí aparece casi por primera vez, digamos, en toda esta historia de proyectos de gestión integral, las palabras toma de decisiones. Y es que es una necesidad de los proyectos de gestión integral de cuencas que viene siendo evidente desde por lo menos 10 años atrás. Garantizar unos procesos transparentes y seguros de toma de decisiones. Entonces, la geotecnia evidentemente puede contribuir desde su campo de acción, es el propósito de este proyecto. Y en este proyecto lo que se ha hecho es escoger una cuenca piloto, por así decir. Esta cuenca que está trabajando el laboratorio de geotecnia es la cuenca Taquiña. La cuenca Taquiña, para los que están en la sala, si son de Cochabamba, han debido escuchar múltiples veces en medios de comunicación, pero más allá de haber escuchado en medios de comunicación, esta cuenca es quizá una de las mejor o ha sido en algún momento una de las cuencas mejor estudiadas y mantenidas con visión de gestión y manejo integral de cuenca cuando existía la institución del PROMIC, el Programa de Manejo Integral de Cuencas, que esta era una cuenca, de hecho, denominada cuenca escuela, cuenca piloto. Los trabajos que se han realizado hasta el momento son los típicos y clásicos que se realizan desde la geotecnia, unos mapas topográficos obtenidos, un modelo digital de terreno, el trabajo de geología y de geomorfología de la cuenca y la caracterización del uso de suelos. Aquí vemos algo parecido a lo que ocurre en la cuenca Tolapujro. Todas estas cuencas están ubicadas en el flanco noroccidental de la cordillera del Tunari, tomando como referencia el Cercado. Entonces,
hacen parte de una cuenca mayor, que es la cuenca del río Rocha, como les mencioné anteriormente, y tienen características similares. Existe un elevado componente de uso de suelo agrícola y pastoril, sobre todo en la parte media de la cuenca, pero como les mostré en el mapa inicial de la cuenca Tolapujro, existe presión urbana para cambiar esta vocación natural de la cuenca en cuanto al uso de suelo y transformarla en suelo urbano probablemente. De ahí es que no es el único factor, evidentemente, pero uno de los grandes factores es este desarrollo incontrolado del urbanismo, que luego son reflejados en eventos tan luctuosos como los ocurridos en febrero, repetidas veces, ¿verdad? Con daños materiales e incluso personales. Entonces, aquí otra vez vuelve a salir la importancia de ganar una visión integral del ingeniero geotecnista que vaya más allá de lo meramente técnico. El conocimiento de otras áreas de interacción social, por ejemplo, es importante, o saber reconocer algunos procesos de desarrollo urbanístico. Sé que en nuestras universidades no existen esas características de formación, pero los profesionales que practican cuencas sí deberían tener y tienen, de hecho, ganada experiencia un poco a la fuerza. Aquí les muestro un par de fotografías del reconocimiento realizado por el personal del laboratorio. A la izquierda, uno de los colegas que está presente en esta sala de conferencias. El propósito fue recorrer toda la cuenca desde abajo hasta arriba y una vez llegado en la parte superior, realizar una caracterización rápida, ¿sí?, del macizo rocoso que se encuentra en la parte superior de la cuenca y el reconocimiento evidente de la presencia de escombros y la desatención, digamos, que existe en el curso principal de la cuenca del río Rocha, perdón, del río Taquiña. Aquí es otra visita este año. Realizamos la visita en febrero, un día antes, o el día en realidad, sí, un día antes del evento que sucedió este año. Comenzaban las lluvias y lo que podemos ver es interesante de ver la fotografía de la izquierda, inferior izquierda. Los procesos de intervención humana muchas veces no reconocen la naturaleza de las cuencas. En este caso existe una tubería de drenaje que no debería estar ahí, pero está de manera ilegal o legal, la verdad es que no lo sé, pero existen estos procedimientos de intervención que dañan a la naturaleza y los regímenes hídricos, hidráulicos e incluso de estabilidad de taludes. Entonces, la intervención humana muchas veces es más dañina que cualquier otro factor y es lo que podemos ver en este caso. El siguiente paso que hace diferente a los trabajos presentados anteriormente es el trabajo de análisis de imágenes satelitales, en este caso de imágenes satelitales del Sentinel-1, con procedimientos de interferometría INSAR y DINSAR en la cuenca. Lo que vemos en la esquina superior derecha es una serie de puntos de control, desde el 1 hasta el 20 puntos de control, principalmente a lo largo del límite de la cuenca y en la parte central, más o menos tendiendo en el curso principal del río Taquiña. Una vez que se descargan las imágenes, este análisis que les voy a presentar se hizo para 3 años, desde el 2017 hasta 2020. Las imágenes son de libre acceso y por ser de libre acceso, evidentemente tienen ciertas restricciones. Una de ellas es el de la resolución. La resolución con la que se trabajó, lo que les presento ahora, es de 30 metros por 30 metros.
en un espacio de 20 kilómetros cuadrados, aproximadamente 30 por 30, resulta una resolución aceptable. Una vez que se descargan las imágenes, se hace un primer análisis de identificación de la información que contiene cada una de estas imágenes. Ese proceso concluye en un análisis de coherencia que básicamente consiste en ver la calidad de los datos que tiene la imagen píxel por píxel. Evidentemente es un trabajo automatizado que se lo puede hacer en código R. Y trabajando estas imágenes se llega a un factor de coherencia que varía de 0 a 1, es decir, nula información o 100% de información. Escogidos los puntos de control, se selecciona para cada una de las imágenes, se procesa más bien el factor de coherencia y se compara con un factor de coherencia límite. En este caso se ha trabajado, es un ejemplo, un límite de coherencia de 0,4. Todo lo que está por debajo de 0,4, que como podemos ver existen varias imágenes que nos dan un índice inferior a 0,4, quiere decir que la mayoría de más bien los píxeles identificados aquí, cada uno de estos símbolos representa uno de los puntos de control, que la cantidad de datos en ese píxel no es suficiente para trabajar. Puede ocurrir por múltiples factores. Si bien el satélite, las imágenes provienen de la misma fuente, existen varias posibilidades para tener, por ejemplo, vacío de información. Cochabamba, por sus características, deben conocer, existen días en los que la contaminación del aire hace básicamente imposible de ver unos cuantos kilómetros más allá, y desde el aire evidentemente eso representa una mancha que probablemente proyecta sombra sobre nuestra área. Las sombras, la contaminación representan es un factor negativo al momento de trabajar con imágenes satelitales, y es por eso que se hace este análisis de coherencia. El periodo de análisis, les repito una vez más, es desde marzo de 2017 hasta abril de 2020. Entonces son 3 años de análisis con imágenes descargadas mensualmente o bimensualmente, de acuerdo a la disponibilidad. Evidentemente tiene que ser el mismo tipo de imagen, el mismo punto, con las mismas referencias, y se hace el análisis de coherencia. Una vez que se hace el análisis de coherencia, los puntos que tienen una coherencia menor al límite establecido, existen varias alternativas. Una de ellas es, digamos, la más directa, es descartar esos puntos que no ingresen al análisis. Pero como no queremos eso, una opción aceptable es la de realizar un proceso de interpolación, básicamente. Generar datos de manera artificial con el conjunto de píxeles circundantes. Eso es posible y es una técnica ampliamente reconocida, lo que nos garantiza, o más bien más que garantizar, nos posibilita un mejor análisis. El resultado de todo ese análisis es uno parecido al que se muestra ahora en pantalla, donde se muestra el desplazamiento vertical acumulado entre febrero de 2017 y mayo de 2020, ¿verdad? Que es el periodo de análisis con las imágenes satelitales descargadas de forma mensual o bimensual. Este tipo de mapas lo que nos muestra son los desplazamientos. Luego este mapa se puede comparar con otros estudios que existen en el Servicio Departamental de Cuencas, donde delimitan las zonas susceptibles a deslizamiento, y de forma general les puedo decir que esta metodología reproduce esos mapas de susceptibilidad de deslizamiento. Paso a la siguiente línea de investigación, es algo más corta y de reciente ocurrencia en el laboratorio, que es de los suelos lateríticos. Los suelos lateríticos,
son suelos tropicales, ocurren entre los trópicos, y pueden ver en la figura las zonas sombreadas son los países donde ocurren este tipo de suelos. Brasil, Colombia, son países en Sudamérica donde ocurren estos suelos y tienen un desarrollo de investigación importante. Otros países, Australia y muchos otros de África. Lo interesante de ver es que en Bolivia también ocurren este tipo de suelos y que aparentemente han sido ignorados hasta no hace mucho. Y esto tiene que ver con el impulso que han sufrido las infraestructuras viales, sobre todo, el impulso económico con megaproyectos de construcción de carreteras de más de 500 kilómetros en la parte nororiental del país, donde ocurren estos tipos de suelos debido a la geología. Entonces, básicamente ocurren en las provincias geológicas del Precámbrico y del Cratón del Guaporé, con alguna presencia en las provincias de Madre de Dios y de la llanura chacoveniana. Pero son estas zonas muy señaladas donde ocurren. El laboratorio participó de un proyecto. Aquí simplemente les muestro el análisis de 3 de las muchas muestras que se analizaron, y el propósito es utilizarlas como dentro de los paquetes estructurales de las carreteras. Son proyectos millonarios, como les digo, de al menos 500 kilómetros de longitud. Los suelos lateríticos tienen su propia metodología de caracterización. Y aquí hay algo importante que señalar, y es que si bien existe internacionalmente unos procedimientos para la caracterización de estos suelos, en Bolivia la normativa y básicamente las leyes impiden el uso de los suelos lateríticos en proyectos viales. Como saben, las normas tienen rango de ley, son de cumplimiento obligatorio. Y las normas de diseño, construcción vial de la ABC no toman en cuenta los suelos lateríticos. Entonces es una tarea interesante, pendiente que asumir. Si bien hay una comisión que está trabajando en la implementación, es necesario hacer gestiones, creo yo, para hacer que este tipo de suelos sean considerados. Finalmente, el desarrollo de equipos de bajo costo. Les voy a mostrar simplemente 2 ejemplos. Esta lámina tiene por propósito mostrar la posibilidad de implementar un sistema de alerta temprana y de monitoreo de movimientos en masa con equipos de bajo costo, utilizando los materiales Raspberry Pi, tarjetas y codificación de uso libre, que puede ser en Python. Lo que ven en la fotografía es la tarjeta de Raspberry Pi, y esto que parece una batería, una pila, es en realidad un sismógrafo. Entonces se puede hacer una programación y una implementación de sistemas de alerta temprana de bajo costo, desarrollado con tecnología, o más que tecnología, con conocimiento local. El segundo caso es que está trabajando uno de mis colegas que está presente en sala, es el de crear un sistema de adquisición de datos para los sondeos CPT. Como les dije, el camión ha sido del laboratorio, tiene al menos 20, 25 años de edad, entonces tiene algunos componentes obsoletos, y esto impulsa la creatividad y la motivación a crear un sistema de adquisición de datos para el CPT de bajo costo. También está siendo trabajado por uno de mis colegas presentes en sala, con código abierto, con mentalidad de compartir en foros como GitHub y utilizando códigos de programación Python, por ejemplo, que de libre acceso también. Finalmente, dentro de las tareas de difusión del laboratorio, se han enviado 2 artículos para ser considerados en
espera de ser notificados en septiembre la aceptación o no de los documentos enviados. Finalmente, unas anotaciones finales. Existe la necesidad de ampliar la visión, creo yo, del ingeniero civil geotecnista hacia una concepción que exceda lo meramente técnico. Los trabajos en cuencas imponen la necesidad de involucrar a la comunidad y esto obviamente va más allá de la zona de confort del ingeniero civil geotecnista. Existe, por otro lado, la necesidad de trabajar normas o guías de diseño que reflejen la ocurrencia de particularidades del territorio boliviano, el caso que les mencionaba de los suelos lateríticos. Y finalmente, una afirmación que es posible desarrollar equipo de bajo costo con estándares de calidad que respondan a las necesidades específicas del país. Finalmente, a manera de comerciales de laboratorio, les dejo los datos de contacto y los investigadores que trabajamos en este laboratorio, que como les dije al principio, ha sido y continúa siendo un centro de formación de profesionales especialistas en la rama de la geotecnia. Aquí concluye la presentación. Muchas gracias por su atención. Espero haber estado en forma y tiempo. Muchas gracias, doctor Salinas. Justamente faltan 4 minutos para que sean las 7. Y ahora, por favor, a tiempo de felicitarle por esta exposición que nos ha permitido ver las actividades que durante todo este periodo ha desarrollado el Laboratorio de Geotecnia de la Universidad Mayor de San Simón. Ha rescatado, ¿no?, esta actividad que en diferentes etapas, en diferentes facetas de la vida del laboratorio, ha ido combinando diferentes especialidades y es algo muy, muy interesante de resaltar. Le pido por favor que nos permita leer algunas de las preguntas que se han dado en la sala, o si usted tiene acceso al chat, si lo puede ver sin... Sí, si no tiene tengo acceso inconveniente, podría usted al responder. foro. Sí. Bueno, Rodman pregunta, buenas tardes, ¿cuál Adelante, es por el favor. costo de un ensayo CPT con el camión que tiene el Laboratorio de Suelos de la Universidad de San Simón? Bueno, esto es un costo que se adapta según las necesidades de los proyectos. Son costos variables que entran en el cálculo. No es un único costo que le podría decir ahora. Lo que sí, evidentemente, es comparado con un ensayo SPT, tiene un costo mayor por las prestaciones que representa hacer un sondeo CPT. Bueno, espero haber respondido esa inquietud, que es más de tipo comercial. Siguiente pregunta dice, mi pregunta es, ¿sabe cuántos laboratorios existen en Bolivia que realizan el ensayo CPT y o CPT-U, la profundidad máxima de alcance que tienen y el precio promedio por punto? Bueno, es un poco similar al anterior en la parte final, en las consideraciones comerciales. Sé de la presencia en Cochabamba de un otro camión CPT en el laboratorio del ingeniero Oscar Zabalaga, con características similares, aunque un poco más modernas que de las del camión de la Universidad de Mayor de San Simón, que tiene las mismas posibilidades, estimo, de hacer un CPT y CPT-U, de acuerdo a las necesidades. En el territorio boliviano no estoy seguro de cuáles sean la presencia. Tal vez, no sé, si Juan Carlos, que tiene más tiempo en Bolivia, tiene algún dato de cuántos laboratorios pueden realizar el sondeo CPT. La verdad es que yo solo conozco estos dos que le digo. Sí, estimado Carlos, son solamente 3. Adicionalmente está el CPT que pertenece a Incotec en la ciudad de Santa Cruz. Ok. Son solo estos.
Sí, la siguiente, bueno, se ha respondido ya también. Rodman pregunta, ¿en el análisis INSAR se utilizaron visadas ascendentes o descendentes o combinadas? Y había, no, antes, perdón, el criterio para adoptar una coherencia de 0,4. Sí es cierto, existen recomendaciones para adoptar valores de coherencia en el rango de 0,8, a partir de 0,8. Como les mencioné en la presentación, es simplemente ilustrativo el ejemplo. Es un trabajo que lo estamos realizando, que está en curso. Y pues sí, tienes razón. El propósito de la lámina donde presenté el 0,4 era simplemente para indicar la naturaleza este, eh, de este factor y que básicamente funciona como un límite inferior, ¿verdad? De acepción. Pero lo habitual, tienen razón, es de 0,8 o incluso pudiera ser superior de acuerdo a ciertas especificidades del análisis. Utilizar datos de satélite Terrasar X en vez de Sentinel-1. La verdad que el primer análisis que lo hicimos fue a partir de las imágenes Sentinel-1 por la disponibilidad de las imágenes, si bien y practicidad de tenerlas disponibles básicamente. No hemos analizado si es posible. En algunos otros trabajos he visto que que han utilizado este tipo de imágenes, pero bueno, la diferencia no creo que sea significativa, pero sí hemos decidido a partir de un análisis de conveniencia de uso de recursos, básicamente el uso de las imágenes Sentinel. A ver, gracias por cómo le va la línea de investigación en modelación numérica aplicado a la geotecnia y si es posible implementar a corto plazo. Bueno, lo que he presentado no son todas las líneas de investigación del laboratorio de geotecnia. Evidentemente, dentro de las líneas de investigación existe una de modelación numérica que de hecho está a cargo de uno de mis colegas que está en esta lámina que se muestra. Lo que he tratado de mostrar más que líneas de investigación son líneas de acción en las que entran diferentes componentes de investigación. En una gestión integral de cuencas entra también modelación numérica, sin lugar a dudas. Y claro, de acuerdo a los intereses particulares, no entiendo si es estudiante o es colega, si se hace trabajo en esta línea de investigación. Sería bueno adquirir las publicaciones. Evidentemente es un problema que representa costos, ¿verdad? Actualmente hay un movimiento internacional de hacer las publicaciones abiertas y de libre acceso, pero bueno, el laboratorio no tiene esos recursos. Hay universidades que gastan millones de dólares y euros solamente en suscripciones a revistas internacionales y hay una tendencia a que todo sea de libre acceso, ¿verdad? Porque existen ciertas paradojas en la investigación que quien publica tiene que pagar por acceder a su investigación luego. Bueno, luego hay preguntas de factores internos del laboratorio que, bueno, no creo que sea pertinente responderlas en este foro. Dice, ¿han realizado ensayos de hidrogeología subterráneas en las cuencas estudiadas? No se han estudiado, no se ha hecho hidrogeología como tal
los estudios que se han practicado son desde el punto de vista geotécnico, la interacción con la geología y desde el punto de vista hidráulico, una caracterización hidrológica e hidráulica sin llegar a aguas subterráneas necesariamente, sobre todo en los proyectos de investigación que tienen costos, o más bien límites temporales muy bien definidos. Ingeniero Marcos Guillén de Honduras. En nuestro país los costos de los ensayos son relativamente baratos, pero aún así hay poco interés de estudios de esta magnitud en las cuencas, aun cuando son muchas dificultades con desbordamientos. ¿Cuánto influye el interés del Estado en este tipo de estudios tan avanzados o son organismos internacionales los principales interesados? Un poco la idea de la presentación, un saludo hasta Honduras, ha sido también mostrar, todo en la parte inicial, que el impulso de ciertas instituciones, como del Laboratorio de Geotecnia, viene dado por proyectos internacionales, al menos en una primera etapa, que tiene que ver con un financiamiento fuerte de establecimiento de las condiciones de práctica del geotecnia en este caso. Luego la interacción con proyectos, en el caso de cuencas, en Bolivia y en Cochabamba en particular, existe un interés de las autoridades. De hecho, existen organizaciones como el Servicio Departamental de Cuencas, que es una oficina regional abocada netamente al manejo de cuencas, que tienen por interés la promoción de estudios como los que se han mostrado. Uno de los problemas, evidentemente, es el financiamiento, pero al ser una universidad pública y la participación en proyectos de investigación, tiene otro enfoque que no es necesariamente el comercial. Entonces, yo creo que una buena solución es la de hacer alianzas estratégicas, universidad, gobierno, entidades públicas que manejen las cuencas, que es el caso de Cochabamba, que actualmente trabajamos de manera indirecta con el Servicio Departamental de Cuencas. A ver. ¿Tiene instrumentado la cuenca Taquiña? ¿Cómo puede predecir un evento? La instrumentación de la cuenca Taquiña es un proceso que está siendo llevado a cabo por el Servicio Departamental de Cuencas. No es un proceso interno del Laboratorio de Geotecnia. La cuenca Taquiña, como les mencioné, es una de las cuencas más importantes en Cochabamba y de especial interés por los eventos sucedidos este año, el 2018 y antes. El impacto social es grande, por tanto las autoridades ponen especial cuidado en el tratamiento de esta cuenca. Y lo que sí sé es que el Servicio Departamental de Cuencas está llevando a cabo un proceso de estudio para la instrumentación de la cuenca, para así poder tener datos de monitoreo y que sirva luego para una serie de modelaciones numéricas probablemente y tener alguna idea de los movimientos en masa que suceden. Respecto de las lateritas, el noroeste boliviano como préstamo para infraestructura se están investigando. Sé que hay varios laboratorios, de hecho, estimo que en Sala hay más de uno de los colegas que tiene trabajos desarrollados en lateritas. Se está trabajando de forma, en el caso del laboratorio de geotecnia, de forma casi independiente, digamos. Sé por comentarios, intercambio con otros colegas que existe o ha existido la idea de generar una normativa para uso de
suelos lateríticos en obras viales en Bolivia. Uno de los problemas de estos trabajos es que generalmente no llegan a ser consolidados en el marco legal boliviano. Las normas tienen un peso legal en Bolivia, entonces los constructores viales se guían por las normas de diseño aprobadas, que son las de ABC, y estas normas no consideran a las lateritas como materiales aptos, pese a que hay por demás estudios que sustentan que con ciertos tratamientos las lateritas pueden ser utilizados en alguna parte de del paquete estructural. Una pregunta desde Oruro. ¿El laboratorio de la UMS es de carácter científico o industrial? Ya que cuando llevamos al laboratorio de la UTO no se pudo realizar, la cantidad de muestra no era demasiada. No entiendo muy bien la pregunta, pero el laboratorio de geotecnia tiene básicamente 3 mandatos: el de educación, investigación y la prestación de servicios. Son mandatos dentro de la universidad. Entonces, cumple con esos 3 roles, básicamente. No es industrial como puede ser uno de los otros laboratorios presentes en estas conferencias. Esto obviamente limita las formas de actuar, ¿verdad? Porque tiene que estar sujeto a un accionar dentro del marco normativo de la universidad. Una de las explicaciones, evidentemente, es trabajar científicamente con investigaciones, con algo de lo que les he mostrado. Desde Perú dice: ¿cuántas cuencas se ha monitoreado para estudios posteriores? El trabajo en cuencas en Bolivia es un trabajo que desde hace unos 10 años más o menos ha tenido un gran impulso. En Cochabamba, por ejemplo, les mencioné la presencia de la cuenca del río Rocha, que es una mega cuenca, podría decirse. Y recién se está elaborando un plan director de esta cuenca. Esto quiere decir el establecimiento de normativa para el manejo y gestión de la cuenca. Entonces, llegar a monitoreo es muy difícil, es una etapa muy complicada de arribar. En el laboratorio tenemos experiencia con las 3 cuencas que les he mostrado: Tolapujro, Taquiña e Independencia. 3 entre muchas cuencas. Entonces, realmente queda un trabajo gigante por hacer en el campo de la gestión integral de cuencas. ¿Cómo o cuál sería el mejor ensayo de campo para que se pueda de suelo isotrópicas? No le entiendo la pregunta, la verdad, para poder tener un modelo real. Bueno, lo que hay que considerar con los modelos es que son justamente eso, son modelos, representaciones parciales de la realidad. Y la idea es algo que se ha mencionado en las charlas anteriores del día lunes y ayer también: tener un criterio técnico de qué factores, qué parámetros utilizar. Es algo muy difícil de transmitir en una conferencia como esta, y es un proceso largo por el cual se va ganando experiencia con el correr de los años simplemente. La idea principal es que los modelos son una representación simplificada de la realidad, y por tanto, bueno, mi opinión personal es que algunas veces nos empeñamos demasiado en obtener el dato más preciso de permeabilidad o de cualquier otro parámetro, siendo que nuestro modelo es simplificado y probablemente la exquisitez con la que se obtienen ciertos parámetros en laboratorio se diluyan en la simplicidad de los modelos utilizados.
Estimado Eh, Carlos, te sí, interrumpo. Agradecemos tu paciencia por haber respondido todas estas preguntas. Si ves por conveniente contestar algunas más de las que están ahí, pues adelante. Caso contrario, podríamos dar por cerrada esta parte y proceder con algunos comentarios finales, si te parece. sí, está bien, Juan Carlos, gracias. Muchas gracias, Carlos. En primer lugar, quiero felicitarte nuevamente por la excelente exposición. Es bueno conocer y dar esta información al resto de la comunidad geotécnica, como hemos visto, no solamente boliviana. Saludamos a los colegas de México, de Honduras, de Perú, del Ecuador, que han estado manifestando su presencia aquí. Y el Laboratorio de Geotecnia es un referente nacional, el de la Universidad Mayor de San Simón, es al que nos referimos en esta ocasión, que viene trabajando ya, como hemos visto, prácticamente 25 años. Es también una casa mía, es de donde yo me he formado, de donde he salido como geotecnista. Quiero reiterar a nombre de la Sociedad Boliviana de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica nuestro agradecimiento a través de tu persona, Carlos, que hagas llegar al ingeniero Julio Torres, quien es director, también al ingeniero Abel Cruz y al ingeniero Franz Antesana, quienes han colaborado en esta presentación.